Bien, pues bienvenido a este nuevo Evangelio, Teología y Vida. El próximo domingo será lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Y es muy especial este domingo porque tiene dos evangelios. No, uno que es la entrada de Jesús triunfal a Jerusalén y la otra, la larga pasión. En este año nos toca escuchar a San Lucas. No les puedo explicar todo porque es demasiado largo, pero quiero mostrarle a través de una imagen, quiero decirles una palabra sobre el Evangelio que toca este Domingo de Ramos, y después quisiera decirles una palabra, algunas cosas puntuales de la Pasión según San Lucas. Recuerdo que el año pasado tuvimos la oportunidad de decir algunos detalles de este Evangelio, que es muy lindo. Fíjense que el icono nos va a ayudar a entender los elementos fundamentales de esta entrada de Jesús en Jerusalén. Lo primero es el burro, una burra, dice el texto bíblico. De hecho, por eso la ponen con el burrito chico al lado. Está tomado, esto viene de la tradición de Zacarías, el profeta, que dice que digan a Sión, mira a tu rey que llega humilde en un asna. Será un rey de paz, un rey no violento. Los reyes de Israel siempre querían tener caballería, porque los caballos servían para la guerra. Pero los burros, en cambio, sirven para el servicio, para el trabajo. Entonces, el burro no es signo de poder, como lo es el caballo, sino que es signo del servicio. Los burros son para trabajar y para servir. El burro no se cansa, bueno, se debe cansar, pero decimos que no se cansa, y el burro está siempre disponible. Es bonita la imagen del burro y no del caballo, ¿cierto? Es fuerte, que interesante. Segunda cosa, dice el texto bíblico, que lo vamos a escuchar el próximo domingo, en el texto, en el Evangelio de la entrada, de cuando comienza la misa, dice que las personas que estaban ahí, perdón, que los discípulos echaron los mantos sobre la burra. Lo primero que hacen es que ponen sus mantos. ¿Qué es lo que son los mantos? Es la ropa, son los bienes que ellos tienen. Y ellos confían en esta forma de vida que es sirviendo a los demás. Entonces ponen todo lo que tienen, los discípulos ponen todo lo que tienen sobre la burra. Es muy bonito porque contrasta con la multitud que está recibiendo a Jesús ahí en Jerusalén, que ellos en cambio ponen sus mantos en la tierra. Eso es lo que hacían cuando ellos recibían al rey o al gobernador, cuando entraba a la ciudad la persona del poder, ellos ponían los mantos para que pasara sobre estas vestimentas. Era signo de ser sumisos. Ellos no han entendido lo que es Cristo. Ellos aclaman a Cristo como rey, pero bajo el concepto antiguo de la realeza. De hecho, ellos están delante de Jesús. Si se fijan, la multitud está delante de Jesús, indicándole el camino que tiene que seguir para entrar. Ellos lo quieren conducir al palacio, porque lo quieren proclamar rey. En cambio, los discípulos van atrás de Jesús, no adelante, no indicándole el camino, sino siguiendo el camino que Jesús les quiere indicar. Solo para terminar esta primera imagen, que es muy significativa, nosotros queremos entrar en esta Semana Santa no como la multitud, sino como los discípulos. No como quienes se someten ante el Rey, sino como aquellos que se hacen seguidores del Señor. No como aquellos que quieren conducir a Jesús hacia sus propios sueños, sino aquellos que se suman al sueño y al proyecto de Jesús. Vamos al segundo evangelio, que es el relato de la pasión, largo. En esta vez escucharemos la pasión según San Lucas, ¿cierto? Es bueno que entremos en este relato, no como un texto histórico, ¿cierto? Bueno, como toda la Sagrada Escritura, es un texto histórico, pero hay un relato que nos habla sobre todo de una historia de amor. Eso es lo que está entregando el evangelista. Es la historia del amor, de la vida de Jesús, que lo acompañó durante toda su vida y que, bueno, en su muerte va en esa misma sintonía, en la sintonía del amor y de la entrega. Es el momento en que Cristo se da totalmente en la cruz. Y esa queremos que sea la música de fondo que nos acompañe no solamente el domingo en el relato de la pasión, sino que nos acompañe a través de toda la Semana Santa. Cada evangelista va a mostrar como una sensibilidad propia, pero va a haber detalles que son de cada uno de ellos. El año pasado presentamos los detalles propios de Mateo. Hoy día vamos a hablar de los detalles propios del Evangelio de San Lucas. La lectura es larga, pero nos vamos a centrar ahora solamente en lo que es propio de San Lucas. Nos vamos a sorprender porque muchos de ellos son muy conocidos por nosotros. Vamos a contar 10 de ellos, a ver, para que guarden en el corazón el que ustedes quieran. No son muy largos, así que tampoco se asusten con lo que viene. El primero
el relato de la última cena, dentro del relato de la última cena, aquí está puesto el texto completo, hay una frase que es propia de San Lucas. Hagan esto en memoria mía, que nosotros lo conocemos porque lo rezamos en la Eucaristía todos los días. Dice el texto bíblico, luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Miren qué significativo. ¿De qué se trata? Hagan esto en memoria mía es solo de San Lucas. Se incorporó en la misa todo esto de la forma como lo tenemos hoy en el misal nuevo, en el misal de Pablo VI, después del Vaticano II. Antes se decía solamente luego de la palabra sobre el pan. Esto se trata de una invitación, bueno, en primer lugar, a repetir el gesto litúrgicamente. Es la institución de la Eucaristía. En el hagan esto, nosotros descubrimos que Jesús instaura la Eucaristía. Pero también se refiere a repetir en nuestra propia vida lo que Jesús hace. El esto que está hablando Jesús se refiere a su vida entera, su historia, a sus milagros, a su cercanía con los pobres, a la curación de los enfermos. Todo eso es la vida de Jesús, que se convierte en alimento para el mundo. Eso es lo que hizo Jesús con su propia vida. Él se dio como alimento para los demás. La invitación que Jesús nos hace es que nosotros también seamos pan de vida para nuestro hermano, para nuestra hermana. A esto se refiere en el hagan esto en memoria mía. Cuando celebra la última cena con los discípulos, ese acontecimiento contiene toda la muerte de Cristo, pero en verdad contiene toda la vida de Cristo. Todo está contenido en la Eucaristía. Por eso nosotros hablamos de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pero es una presencia que no se refiere a una presencia física en la hostia, sino que en esa hostia está contenida toda la vida de Cristo. Toda su vida, toda su entrega contenida en esa hostia eucarística. El que es alimento para nosotros no es la hostia. El que es alimento es Cristo. Él es el pan de vida. Hagan esto, aliméntense de mí y entréguenme a mí a los demás. Hagan esto en memoria mía. Nosotros, si no reproducimos esto en nuestra vida, seríamos como hipócritas, porque haríamos una liturgia como externa, vacía. Cuando participamos de la Eucaristía y comulgamos con el cuerpo de Cristo, decimos, Señor, sí, yo quiero entregar mi vida como tú lo hiciste. Y yo quiero dar mi vida como pan de vida para los demás. Interesante esta primera propuesta. Bueno, yo puse aquí una imagen que nos puede ayudar, ¿cierto? Este pan que se entrega, que se comparte. El segundo texto, que es muy bonito, es una discusión que se da ahí en la última cena, que solo la tiene San Lucas ubicada aquí en la última cena. Les leo el texto para que vean lo que dice. Surgió una discusión sobre quién debía ser considerado el más grande. Y Jesús les dijo, los reyes de las naciones dominan sobre ellas. Y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor. Y el que gobierna como un servidor. Porque, ¿quién es más grande? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Fíjense que este segundo texto es muy significativo. Es muy raro que esté puesto aquí en la última cena, esta discusión. No es el momento para hablar de esto. Lo hemos encontrado cuando Jesús caminaba, ¿cierto? Y tienen esta discusión con la mamá de Santiago, de Juan, tienen esta misma discusión. Bueno, aquí surge en este momento que es clave. Nos avergüenza un poco que aparezca esta pelea sobre quién es el más importante, quién es superior a los demás. Lucas es el único que pone en este momento este conflicto. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Todos tenemos la necesidad de ser importantes. El problema está en cómo realizamos esta necesidad. La sociedad te dice que te vas a realizar cuando subas lo más alto posible en la sociedad, aunque sea a costa de los demás y puedas llegar en el primer puesto. Hay otra propuesta que es la contraria, y es que vas a ser grande ocupando no el primer puesto, sino poniéndote al servicio de los demás, dando así una respuesta de amor a todo el que necesita ayuda. Esto es difícil de entender para nosotros. Nosotros tendemos
a minimizar estas situaciones de títulos, de privilegio, incluso en la misma iglesia, como que lo justificamos, pero en el Evangelio no tiene ninguna cabida. ¿Por qué está puesto acá este texto de ponerse en el último lugar sirviendo a los demás? Porque es una de las propuestas más importantes de Jesús. Lucas en esa última cena está entregando el testamento de Jesús. Lo hace Juan en su Evangelio y nos regala todo el discurso de Jesús, el pan de vida. Bueno, aquí viene este secreto que nos entrega Lucas. El testamento de Jesús consiste en la vida al servicio de los demás. El tercer texto propio de Jesús, de Lucas, tiene que ver con la oración en Getsemaní. Todos ponen ese pasaje, pero hay un énfasis que le pone Lucas que es muy interesante. Dice el texto: enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas, más que cualquier otro de los evangelistas, va a insistir en la oración de Jesús en Getsemaní. Esto es muy importante. ¿Por qué insiste en esto? Bueno, Jesús aquí lo dice: para vencer la tentación, para vencer la propuesta del demonio, hay que entrar en oración. Orar que no se refiere a repetir fórmulas, sino que a tener nuestro corazón en total sintonía con la propuesta del Padre. Esta es la forma verdadera de vencer la tentación. En la oración, en el diálogo con el Padre, Jesús va a entender el significado de su propia muerte. Va a entender que la muerte para él significa dar la vida. El demonio seguramente le sugería la muerte como una derrota. ¿Cómo vas a terminar así? Lo habrá tentado diciendo: mira, puedes hacer tanto bien todavía. Pero en la oración, Jesús comprende que el donar la vida es el inicio del mundo nuevo que Él viene a instaurar. Nosotros, si queremos superar nuestra fragilidad humana, debemos orar intensamente. Tenemos que entrar en esa profunda sintonía con Dios. Solo así vamos a vencer esas propuestas del mundo y del demonio que se nos hacen. Una cuarta palabra, ahí está Jesús con el greco, ¿cierto? Puesto ahí, imagen preciosa, este cuadro precioso. Una cuarta imagen que sucede ahí mismo en Getsemaní, el sudor de sangre. El único que habla del sudor de sangre es San Lucas. En medio de la agonía, él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Bueno, a ver, Jesús tuvo que vérselas toda su vida con el demonio. Siempre tuvo la tentación de tomar un camino distinto al que Padre le proponía. Lo vemos, por ejemplo, en las tentaciones del desierto, para qué decir, en el encuentro con Pedro, cuando Pedro le dice: Señor, no vamos a permitir que tú vayas a Jerusalén a morir. Siempre el demonio le propone un camino distinto al que el Padre le está proponiendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay de esto? Son las mismas tentaciones nuestras. Lucas habla de una agonía como un momento dramático. O sea, cumplir la voluntad del Padre es un momento dramático, es una batalla dolorosa, que a Cristo lo lleva a sudar sangre, porque está entregándolo todo. Nosotros experimentamos también esta agonía en nuestra vida. Por ejemplo, sabemos que el Padre, que Dios quiere que amemos, que perdonemos. El perdón no es fácil. No es fácil perdonar a alguien que te ha hecho algo grave. Interiormente quisiéramos vengarnos, devolver lo que nos hizo, tendemos a odiar, le queremos hacer daño a esa persona. Esta es la propuesta del maligno que está presente en nosotros. Es una verdadera agonía que debemos afrontar. Es una lucha que no podemos vencer si no es con una fuerza que brota de la experiencia profunda de la oración, como lo hace Jesús. Solo en la profundidad de la oración, Jesús entiende el sentido de dar la vida.
Jesús entró en la batalla y Lucas va a mencionar este sudor de sangre que habla de la tensión que hay en esta batalla y en esta entrega. No es fácil esta propuesta. Va a añadir algo Lucas que es muy lindo, que solamente lo tiene él, que se va a repetir bastante en este relato de la pasión. Él añade que los apóstoles duermen de tristeza. Los otros evangelistas dicen que duermen, pero aquí duermen de tristeza. Está justificando a los apóstoles. Lucas no dice que los apóstoles huyeron, como lo dicen otros evangelistas. Incluso en el Calvario, él va a decir que cerca, que ahí lejos, un poco están mirando sus conocidos. Tampoco va a reprochar a Pedro por quedarse dormido, como lo hacen otros evangelistas. Lo que va a decir aquí Lucas es que ellos están dormidos de tristeza. De alguna forma como que Lucas quiere excusar a los que han fallado. En el fondo los presenta como enamorados del Señor, pero débiles, como nosotros. Y creo que aquí hay una gran enseñanza para nosotros. No tenemos que tratar con dureza a los que fallan. Nosotros tendemos a humillarlos, a echarles la culpa, a juzgarlos, a apuntarlos con el dedo. Aquí hay una forma muy linda. Lucas siempre quiere justificar también al que ha caído. Ahí tenemos la imagen, ¿cierto? La película La Pasión de Cristo, que nos ayuda a entender esa batalla tremenda que le llevó a sudar sangre. Un quinto elemento propio de San Lucas, que es muy significativa también. Fíjense lo que dice el texto bíblico. Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús le dijo: dejen, basta, ya está. Y tocándole la oreja, lo sanó. Y Yoto nos va a acompañar aquí en esta imagen. Cuando alguien nos ataca, nos hiere, la reacción instintiva que tenemos es a defendernos. Es lo que sucede con los discípulos de Jesús. Aquí la traducción lo pone como una pregunta que le hacen a Jesús, pero en verdad la propuesta es simple. Simón dice: ataquemos con la espada. Una afirmación, no una pregunta. Pero Jesús rehúsa absolutamente la violencia. La respuesta de Jesús es una: basta. Él rechaza la violencia incluso contra el agresor. Dice Lucas que Jesús sana inmediatamente al herido. El discípulo del Señor no es solo quien no ataca al que te hace daño, sino que incluso remedia el mal que otros han cometido. El discípulo de Jesús es aquel que sana incluso al que te sigue haciendo daño. Cuando se habla de enemigos, necesariamente hay una imagen de tener que aniquilar al otro, eliminarlo, sacarlo. El discípulo de Cristo no puede tener enemigos. Puede tener adversarios, eso sí hay entre nosotros, pero no enemigos. Hay personas que tienen propuestas contrarias al Evangelio, y esto lo digo especialmente por el tiempo que estamos viviendo. Muchos hablan de enemigos de la iglesia, enemigos de la fe, ven al otro como un enemigo, que la solución pareciera como eliminar al que piensa distinto. No son enemigos, son adversarios, son personas adversarias a quienes hay que amar. Frente a los enemigos se utilizan armas. Nosotros no, pues siempre tenemos que convertir al adversario en un hermano a quien amar. Una gran enseñanza de San Lucas, en este caso en la figura de Jesús. La mirada de Jesús a San Pedro es propia del Evangelio de San Lucas. Miren qué cosa más linda. Dice el texto, alrededor de una hora más tarde, cuando ya estaba ahí azotando a Jesús, otro insistió, se refiere a las negaciones de Pedro. No hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo, dice el texto bíblico. Y dijo Pedro: hombre, no sé lo que dices. En ese momento, cuando estaba todavía hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Lucas es el único que incorpora esta mirada de Cristo en este momento. Fíjense que, bueno, todos los evangelistas hablan de las negaciones de Pedro. Los más duros son Mateo y Marcos, que dicen que incluso Pedro empezó a blasfemar contra Cristo. Lucas pone este detalle. Jesús se volvió y miró a Pedro.
Ese ver ya lo conocemos, hemos hablado muchas veces de él. Es el verbo blepo, griego. No es una mirada de reproche, sino que se trata de una mirada interior. Pedro tuvo la valentía de arriesgarse, de acercarse, de ver qué estaba pasando. Pero cuando tuvo la oportunidad de reconocerse como discípulo, no lo hizo, no se atrevió. Pedro amaba profundamente a Jesús y Jesús lo sabía. Esta mirada aquí que pone Lucas, profunda de Jesús, se refiere a que Jesús sabe que Pedro lo ama. Y le está diciendo con la mirada, sé que me amas. A pesar de lo que has dicho, lo que estás haciendo en este momento, sé que me amas. Frente a las caídas de los demás, nuevamente Lucas nos invita a reaccionar no con reproches, no con una mirada que juzga, sino con esta mirada profunda de Jesús. Otro pasaje que conocemos bien es propio de Lucas, del Evangelio de Lucas, el encuentro de Jesús con Herodes. Dice el texto: al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo, y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Este cuadro es de Tiziano. En verdad muestra a Poncio Pilato lavándose las manos, pero bueno, pero es un pasaje ahí cercano, quise ponerlo por lo lindo que es el cuadro, entre otras cosas. Solo Lucas habla de este Herodes en este momento, que es Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, el que persigue a Jesús cuando nace, ¿cierto? Después muere y lo sucede en el año 30, más o menos, 20 y tanto, lo sucede su hijo Herodes Antipas en la región de Galilea. Estaba de visita en Jerusalén por las fiestas pascuales. Y es interesante porque vemos en este Herodes algo que tiene que ver con nosotros también. Fíjese cómo lo menciona Lucas. Herodes quería ver a Jesús, había escuchado hablar de él, que hacía los milagros, era un mago, lo consideraba un mago, y quería ver, bueno, lo que él hacía, que le hiciera algún milagro ahí para gozarse de eso. Además, los magos le podían ayudar a entender cuándo ir a la guerra, cuándo no, etc. Pero Jesús guarda silencio total ante Herodes, no dice ni una palabra. Herodes buscaba el milagro y no ve nada. Y lo que sucede es que Herodes empieza a insultarlo, lo ignora. Para Herodes, Jesús no vale nada según sus criterios. Va a terminar riéndose de él. De alguna manera Jesús nos está previniendo. Aquellos que buscan a Jesús como un milagrero no van a encontrar nada. Los cristianos, luego de acoger la palabra de Jesús, debemos orientar nuestra vida según el querer de Dios. El cristiano es una religión de entregar la vida, de cambiar la vida y de entregarla a los demás. No es una religión de un mercado de milagros. No es esa la relación que tenemos que tener como Herodes, lo que él buscaba en Cristo. Me parece una importante advertencia. Otra cosa nueva, propia de Lucas, que está en nuestros Vía Crucis, las mujeres, ahí que lo acompañaban en el camino al Calvario. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Lucas es el evangelista que más menciona a las mujeres en su evangelio. Ellas son discípulas de Jesús, lo acompañan y también lo ayudan con sus bienes materiales. Lucas es el único que menciona a estas mujeres camino al Calvario. Lo acompañan, son discípulas, ¿cierto? Y lloran por él y con él. Son aquellas que pagan el precio por los pecados ajenos. Es importante resaltar este texto hoy. Hoy nos resuena, ¿cierto? Con todo el tema de la mujer en nuestra sociedad, nos resuena de una forma especial.
guerras y violencia en la historia de la humanidad generada por hombres, y el precio lo terminan pagando los más débiles, especialmente las mujeres. Hoy, como sociedad, tenemos que estar atentos a escuchar el corazón de la mujer, su sensibilidad. Sin duda, habría menos guerras y violencia si así lo hiciéramos. Penúltimo texto, que ya estamos entrando ahí en la muerte de Cristo, estamos a los pies de la cruz. Dice el Evangelio de Lucas: con él llevaban también a otros dos malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del cráneo, Calvario, la calavera, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este texto, solo Lucas tiene esta frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se refiere a los líderes religiosos que no aceptaron la propuesta sobre Dios y sobre el hombre nuevo que Jesús les hizo. De alguna forma, la respuesta de Jesús frente al sumo sacerdote, Anás y Caifás en este caso, frente a los fariseos, los escribas, la respuesta de Jesús es que: mira, Padre, ellos no saben lo que hacen. Nuevamente Lucas insiste con esto: el que peca no lo hace tal vez por malicia, sino porque no sabe lo que hace. Ellos están desperdiciando su vida y no lo saben. No amenaza con un castigo a lo que les hacen daño, sino que incluso en los momentos más dramáticos de injusticia, de muerte, el discípulo de Cristo solo puede reaccionar de una forma: con amor. Que no se nos olvide cómo reacciona Cristo en este momento crítico de su vida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La última imagen propia de Lucas en esta pasión tiene que ver con Jesús y el encuentro con estos dos ladrones. Uno de los malhechores crucificados les insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos ponen a estos dos bandidos, ¿cierto?, a Jesús entre los criminales en la cruz. Así lo ponen los otros evangelistas también. Mateo y Marcos dicen que ambos insultaban a Jesús. Lucas también dice que lo insultan, pero dice que uno lo insulta. En cambio el otro, dice Lucas, lo reprocha a este primero y le dice a Jesús: acuérdate de mí en tu reino. Es el único que relata este pasaje. Al inicio del Evangelio, Lucas presenta a Jesús recién nacido entre los pastores, con toda la carga social negativa que los pastores tenían. Eran delincuentes. Luego, durante la vida, Lucas plantea a Jesús constantemente rodeado de publicanos y de pecadores. Son los excluidos de la sociedad, son los que eran considerados impuros, que tal vez para el fariseo no tienen posibilidad de acceder al misterio de Dios. En cambio, Cristo, lo hemos escuchado en estos últimos evangelios, señala que con ellos se hace fiesta, come con ellos. Al final de su vida, no podía ser de otra manera. Jesús está entre dos criminales a su lado. Cuando viene a este mundo, Jesús es recibido por los últimos. Cuando retorna a la casa del Padre, Jesús es acompañado por un criminal. Lo salva ahí en la cruz. Él lo presenta como la primicia de la resurrección al Padre. Te aseguro que estarás hoy conmigo en el paraíso. Que a todo esto la única vez que se nombra el paraíso en el Evangelio va a ser aquí, en este momento. Simplemente quisiera invitarles a que podamos prepararnos para esta Semana Santa. Habrá muchos textos bíblicos, recorreremos de varias formas este camino de la pasión, entraremos en ella el Domingo de Ramos, volveremos a entrar en ella el Jueves Santo con la Última Cena, el Viernes de la Pasión, el retiro que tendremos nos ayudará a entrar en esto también, y sobre todo nos gozaremos del misterio de la resurrección de Cristo. Los evangelios hablarán junto con las celebraciones litúrgicas de estos días. Es muy importante que dediquemos tiempo,
que podamos preparar el corazón para este misterio de la pasión de este Domingo de Ramos, que podamos darnos el tiempo de participar de las celebraciones litúrgicas de esta semana. Son el corazón de la vida del cristiano, de la vida litúrgica, esta Semana Santa. Yo les invito a que nos gocemos, que nos dejemos guiar por la palabra del Señor estos días y sobre todo que podamos transformar nuestra vida desde esta entrega de Cristo total en la cruz.